Buenas tardes, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde. Que Dios les bendiga. Les saluda su hermano Amílcar Chivico, pastor por la misericordia del Señor de la obra evangélica Luz del Mundo, Misión 20, que está ubicada en la horqueta del Rincón del Paraíso. Ahí el Señor nos colocó a hacer también el trabajo, amado pastor, que usted también está haciendo ahí en el lugar donde se encuentra. Saludo a todos los ministros que forman parte de este prestigioso grupo evangélico cristiano. Que Dios le bendiga a los evangelistas, los profetas, los diáconos, los pastores. Que Dios le bendiga, y al pueblo de Dios y a todos los amigos que están conectados con este grupo. Bueno, hoy me tocó hoy es 31 de marzo. Todavía me tocó hoy enseñar la porción de la palabra, y yo voy a estar leyendo en el libro de Juan capítulo 4. Ahí estaré exponiendo la enseñanza de esta tarde que el Señor me ha dado para compartir con todos ustedes, mis hermanos. Se titula Jesús y la mujer samaritana. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no había bautizado sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se trata entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra que me permitiste, Dios mío, conocer tu santo evangelio. Dios, estaba ajeno a todo esto, Dios, porque andaba descarriado, Dios mío, como oveja sin pastor, y viniste por mí, Dios, por ovejita que se te había perdido, Dios. Me rescataste, y gracias por regalarme tu salvación, perdonar todos mis pecados y hacerme un ministro del altar, Dios. Glorifícate en esta tarde, Dios, con esta enseñanza que me enseñaste, Dios. Quiero compartirla con mi hermano y que los bendigas también, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive para siempre. Bueno, amado hermano, vemos que Jesús ha comenzado su ministerio. Leí en el libro de Juan, y Juan nos muestra que cuando llegó el tiempo de ser bautizado, Jesús se acercó a donde estaba Juan bautizando. Y allá tuvo un encuentro Juan con el Salvador, lo bautizó, tuvo una experiencia maravillosa. Dios le confirmó que ese era el Mesías, y Juan pudo entender pues que era el Cordero de Dios. Y vemos que Juan se lo presenta a la humanidad
Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Era el Hijo de Dios. Y podemos ver que luego que Jesús es bautizado, comienza a llamar a sus discípulos, que serían sus apóstoles, y luego comenzaría a hacer el trabajo que su padre le encomendó hacer, pues, predicar el evangelio, perdonar los pecados de la humanidad y traer salvación al ser humano con señales y milagros y prodigios. Y vemos que Jesús se mueve de aquel lugar donde está Juan y se va a Judea, y estando allá en Judea, ahora está bautizando junto a sus discípulos. Las multitudes vienen a él para que el Señor lo bautice, aunque no era Jesús que bautizaba. Jesús enseñó a sus discípulos a bautizar, y ellos habían aprendido muy bien del maestro. Pero cuando notó que los fariseos oyeron que las multitudes se iban a él, Jesús tomó una decisión, y la decisión era irse de Judea y ir a Galilea. Pero antes de llegar a Galilea, tenía que pasar por Samaria. La ciudad de Samaria quedaba en el camino rumbo a Galilea. Gloria a Dios. Entonces, Jesús podía haber pasado por uno de los costados de Samaria, pero Jesús tenía un propósito, tenía un plan en su corazón, y el plan en su corazón era pasar por el centro de la ciudad y hablar con una persona, una mujer. Todos sabemos que había un cierto problema entre samaritanos y judíos, y la mayoría de los judíos que iban de viaje y tenían que pasar por Samaria, para no tener que encontrarse con los samaritanos, ellos se iban por los lados de la ciudad de Samaria, y de esta forma evadía un sinnúmero de samaritanos que podían encontrarse en el camino y comenzar a discutir, como era su costumbre. Los judíos se creían más santos, más puros que los samaritanos, porque los samaritanos se habían mezclado con los extranjeros cuando el rey de Asiria tomó en una oportunidad a Israel, y esto trajo cierta diferencia entre ellos, pues, entre cultura, tradiciones, y además los samaritanos no querían ir a adorar a Dios a Jerusalén como estaba establecido, sino que ellos mismos escogieron un monte en Gerizim donde ellos adoraban a Dios. Y había una cierta indiferencia entre ellos, pues, entre religiosidad, pureza de sangre, y también, gloria a Dios, es un sectarismo entre ellos. Pero Jesús no le importa nada de esto. Jesús sabe que esto son barreras que el enemigo ha levantado para dividir a la humanidad. Y Jesús va con el propósito de derribar todas estas barreras y hacer entender a las personas
que en Cristo, en Dios, no hay ningún tipo de barrera. Todos somos hermanos. A todos ama el Señor, sin importar el color, la raza, o como puedas ser tú. Y vemos que Jesús va rumbo a Galilea, pero tiene que pasar por Samaria. Y allá en Samaria, el Señor se va a encontrar con una mujer. Y cuando Él llega con sus discípulos allá a Samaria, la Biblia refleja que Él estaba cansado. Los discípulos se van a comprar comida y Él se queda ahí, descansando. Y me llama mucho la atención de este descanso que el Señor se toma en ese lugar. Es en el pozo de Jacob. Esta historia ocurrió en un pozo que el patriarca Jacob, nieto de Abraham, construyó hace más de 4000 años. Y cuando Abraham estaba vivo, él compró esa tierra y él cavó un pozo y Dios lo bendijo con este pozo. Comenzó a fluir agua, una fuente de agua, y de esta forma Jacob pudo beber, cocinar, lavar y mantener a sus animales, y también mantener la agricultura que él en ese tiempo poseía, pues. Y vemos que antes de morir él le da esta herencia a José, a su hijo José, y José se lo traspasa a Manasés y Efraín. Al parecer, los samaritanos vienen de los hijos de José. La raza ahí se mezcló con todos los extranjeros que trajeron los asirios a Samaria, y ahí es donde ocurre esto. Y los extranjeros también lo llevaron a adorar a otros dioses. Entonces, me llama la atención porque Jesús, como ser humano, también se cansó. Dice en el verso 8, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era la hora sexta, era las 12 del mediodía. Según la hora que nos muestra aquí nuestro hermano evangelista Juan. Y vemos que Jesús nos está dando como una clave a su pueblo, a los cristianos, como que nos está diciendo a través de este texto, como que te está diciendo a ti, pastor, a ti, mi hermano evangelista, profeta, diácono, obrero del Señor, como que te está diciendo, mira, yo me cansé. Yo, siendo Cristo, también me cansé, me sentí fatigado. Pero cuando me sentí fatigado, fui a un lugar para descansar, y ahí fue donde recuperé mi fuerza. Entonces me llama la atención, es como que Jesús le está diciendo a su pueblo: cuando llegue el momento que ustedes se cansen y se sientan fatigados, quizás por el trabajo que están haciendo para mí en su ministerio, o cansado por el proceso y las pruebas que puedan estar pasando, hagan lo que yo hice, síganme y vengan al pozo. Entonces él se está mostrando ahí como el lugar donde tenemos que ir todos los que nos cansemos. Entonces, no es que te estoy diciendo busca un pozo de agua
cuando estés cansado y ahí vas a resolver tu problema. No, no veamos el pozo de Jacob, que solamente brotaba agua. Veamos la simbolización que el pozo nos está transmitiendo a través de lo que Cristo quiere enseñarnos. Cristo nos dice: yo fui a la fuente, porque el pozo también simboliza la fuente. Entonces la fuente es donde debemos de ir. Y la Biblia dice que Jesucristo es la fuente de agua viva. Es como que Él se pone Él mismo de ejemplo, gloria a Dios, como humano, camina hacia mí, hacia donde está la fuente. Y cuando tú estés ahí, en la fuente, cuando tú estés cerca de mí, ahí es donde yo te ayudaré a recuperar la fuerza. Mire que a veces en muchas ocasiones habemos cristianos que cuando llega ese momento de cansancio, hacemos lo que no debemos hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, como tomarnos unas vacaciones. Como que algunos dicen: bueno, estoy cansado, estoy agotado, me voy a tirar un break, voy a agarrar unas vacaciones, ya no voy a ayunar, ya no voy a vigilar, ya no voy a la vigilia, ya no voy al culto, ya no voy a la dominical, ya no voy a la campaña, ya no voy a leer la palabra, ya no voy a evangelizar, voy a poner a descansar mi ministerio hasta que pase este cansancio, pues. Bueno, y así hay muchos que lo hacen, y lo que hacen es terminar frío y más desanimado, y hasta se pueden descarriar. Entonces, cuando Cristo está cansado, Él va a la fuente. Entonces Él nos dice, no, como que no es eso lo que yo te quiero enseñar, que tires todo, que cuelgue la toalla. No, te quiero enseñar que en medio de cansancio tú tienes que venir a mí. Y es ahí donde tú y yo tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos enseña, pues. Yo aprendí, porque en este camino del Evangelio tengo 23 años caminando en el Señor, como oveja, como evangelista y como pastor, y yo me he cansado en varias ocasiones, y en una oportunidad me cansé y quise tomar unas vacaciones, pero el Espíritu Santo me enseñó que no era así, pues. Entonces hubo un momento que me cansé, en el momento de la prueba, del proceso, de la dificultad en el ministerio, y el Señor me dijo: no es de esa forma como yo quiero que tú vengas a recuperar la fuerza, huyendo de todas tus responsabilidades. Yo quiero que tú vengas a recuperar la fuerza, a descansar en mi presencia. Y es aquí, Amílcar Chivico, donde tú me vas a decir a mí qué te está pasando. Y es ahí donde yo entendí, pues, porque se me habían quitado las ganas de ayunar, se me habían quitado las ganas de vigilar, se me habían quitado las ganas de congregarme, se me habían quitado las ganas de viajar para ir a hacer mi trabajo como predicador. Y bueno, pude entender que el Señor quería que yo fuera sincero con Él. Me dice: dime, séme sincero. Y ahí fue donde yo entendí lo que Él quería que yo hiciera. Y lo que hice fue: Padre, yo te pido perdón, Señor. Yo quiero que tú me ayudes, Señor. Miren las condiciones que me encuentro. Estoy cansado. Señor, el proceso, la prueba. Señor, el ministerio. Señor, las responsabilidades. Señor, y he menguado
Ya no quiero ni orar, no quiero ni ayunar, no quiero ni congregarme, no quiero cumplir con mis responsabilidades espirituales. Y yo vengo a ti, Dios, para que me ayudes, porque yo no tengo fuerza, Señor. Yo no tengo fuerza, Señor. Si tú no me ayudas, Señor, no sé qué voy a hacer, pues. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros lleguemos a Él, a su presencia, a la fuente, gloria a Dios, de agua viva, que es Cristo. Y en ese momento, cuando yo hice esa oración, gloria a Dios, el Señor comenzó a reconfortarme, comenzó a animarme. Mira que Isaías capítulo 40, verso 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Isaías 30, verso 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y también dice el Señor: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y también dice, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entonces, Él nos hace un llamado para que en el momento que tú te canses, vayas a la fuente, vayas al pozo, que es la fuente de agua viva, que es Jesucristo, y ahí recuperará la fuerza. Vemos que Cristo llegó al pozo, gloria a Dios, y ahí se iba a encontrar con una mujer que tenía varios conflictos en su vida, pues. La mujer había tenido 5 maridos, aparte de eso tenía otro más, que era el último, que no era de ella. Aparte de eso, estaba lleno de odio, de rencor. Ella venía a buscar agua a las 12 del mediodía, donde las mujeres por costumbre en ese lugar iban a buscar agua, era en la mañana, pero ella no venía en la mañana. También podían ir a buscar agua en la tarde, aprovechando el fresco, la sombra, gloria a Dios, y donde había más personas en el camino, había menos peligro. Entonces ella no lo hacía porque a lo mejor lo intentó en varias oportunidades, y como ella tenía mala fama, y a lo mejor muchas mujeres conocían que ella le había quitado su esposo a alguien, entonces cuando ella se encontraba con esas mujeres había conflictos, había peleas, la humillaban, y ella estaba cansada de esto, pues, y por eso ella iba a buscar el agua a las 12 del mediodía. Entonces Jesús hizo esto por ella, por el amor que tenía hacia ella, pues. Mire lo que puede hacer el Señor. Él puede llegar a ti en cualquier hora del día, ¿oyó? Él no va a esperar, no, yo voy en la tardecita, no, yo voy a esperar que compre un aire acondicionado para yo acercármele y hablarle. No, Jesucristo es de capa y espada, es a todo terreno. Y el Señor fue justamente a la hora que esta mujer iba a estar ahí sola, a las 12 del mediodía, cuando el sol estaba más fuerte. El Señor se acercó a ella, pero me llama la atención porque Jesús va a buscar la manera de cómo acercarse a ella para poderle hablar, y Él utiliza una estrategia, y la estrategia que utiliza es que le dé un poquito de agua para beber. Y esa estrategia fue la que comenzó, pues, que Jesús pudiera evangelizar a esta mujer. Entonces aquí veo otra perlita, pues, que el Señor nos da ejemplo
cómo predicar el Evangelio. El Evangelio no se puede predicar con regaño. El Evangelio no se puede predicar lleno de amargura, de odio, de rencor. No. Esa samaritana había que predicarle el Evangelio con guante de seda. Yo creo que si Jesús hubiera dejado a uno de sus discípulos predicarle a la samaritana, ahí se fuera formado un pleito. ¿Por qué? Porque sus discípulos quizás no tenían la paciencia y el amor y la misericordia para hablarle a esta mujer, pero Jesús tuvo que hacerlo él personalmente. ¿Por qué le digo esto? Que ellos no hubieran podido. Pastor, ni Pedro, pastor, ni Felipe, pastor, ni Juan hubieran podido, si esos son los apóstoles más grandes del Señor. Claro que sí, no lo hubieran podido hacer. Mire, antes de que Cristo viniera a predicarle a la samaritana, Jesucristo mandó a Juan y a Jacobo a predicar, a buscar un lugar para él quedarse, porque él iba rumbo a Galilea y él tenía que hospedarse ahí pues por una noche, y él mandó a Juan y a Jacobo para que prepararan un lugar para que él se quedara. Y Juan y Jacobo fueron a aquel lugar, y Juan y Jacobo fueron a aquel lugar con el propósito pues de hacer el mandado. Pero yo me imagino que Jesús sabía a dónde lo estaba enviando, porque los judíos tenían este problema con los samaritanos. Y sin embargo Juan y Jacobo, por ser obedientes, fueron a buscar allá un lugar. Y cuando ellos fueron allá, ¿sabe qué pasó? Los samaritanos los corrieron. Los samaritanos quizás chocaron con ellos, porque a lo mejor ellos fueron con la más buena intención, pero algo pasó pues, que los samaritanos se molestaron, y ellos no dejaron pues que ellos se hospedaran ni consiguieran ningún lugar para el Señor. Entonces ellos llegan bravos a donde Cristo, y ellos le dicen: Señor, fuimos a Samaria y los samaritanos no nos recibieron, Señor. ¿Qué quiere que hagamos? Que descendamos fuego del cielo y los matemos a toditos. Mira la actitud que tenía Juan y Jacobo. Mira que Cristo unos días antes lo había llamado, había reunido a los 12 y le había dado poder y autoridad, y le dijo: vayan de 2 en 2, echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Y ellos sabían que tenían poder de Dios. Entonces el poder querían mal utilizarlo, porque cuando Cristo le da el poder a ellos, no era para matar a nadie, sino para darle vida. Y tenemos que tener cuidado que algunos estemos utilizando las virtudes, los ministerios, gloria a Dios, la sabiduría que Dios nos ha dado como ministros para algo malo. No estaría bien pues, porque el Señor nos ha dado todo esto para hacer un trabajo muy bonito para Él, donde a través de este trabajo haya reconciliación, restauración, salvación, sanidad, ayudar a los desvalidos, ayudar al necesitado, al menesteroso, y de esta forma cumplir con la responsabilidad que se nos dieron. Entonces vemos que Juan y Jacobo no pudieron evangelizar a los samaritanos. Entonces Cristo, cuando fue a Samaria, Él le iba a enseñar a ellos a cómo se predican los samaritanos, cómo hay que predicarle a esas personas que son amargados. Pastor,
evangelista que me escucha, yo creo que usted se ha encontrado con personas, wow, que tienen unos caracteres, que no quieren que usted le hable, que lo mira feo y hasta da miedo acercársele, pues. Pero Jesucristo nos enseñó, pues, a través de la samaritana, a cómo acercarnos, qué lenguaje debemos de utilizar para que ellos puedan abrirse y de esta forma escuchar el mensaje del Evangelio y lo demás lo hará el Espíritu Santo, pues que convencerlo para que ellos se vuelvan al Señor. Entonces, vemos que Cristo nos enseña, porque nosotros como pastores, nosotros debemos de ser muy populares en nuestro barrio, en el sector donde está la iglesia, en nuestro trabajo. Cuando hablo de popularidad, no es que usted se va a promocionar, que usted va a conducirse con actividad, con vanagloria, popular, saliendo por el Facebook. No, cuando hablo de popular es que nos debemos de dar a conocer con toda la gente que nos rodea, pues, porque hay evangélicos que no saludan a nadie, evangélicos que andan con esa cara varado, pues, y no le dicen un Dios te bendiga, ni en el trabajo a sus compañeros, ni cuando van a llevar a la escuela a sus hijas o a sus hijos, no saludan al portero, a la maestra, le dan un tratado, busca la manera de congraciarse, pues, con los vecinos. Entonces, hay evangélicos que salen de su casa como con la cara viendo hacia donde van a ir. Cuando lleguen allá, ya no saludan a más nadie. Entonces, no. Cristo nos enseña que tenemos que congraciarnos con todo el mundo, tenemos que saludar, tenemos que darle a entender a la gente, así no nos quiera saludar, con unas buenas noches, con unos buenos días, con buenas tardes, te ayudo a cargar la bolsa, mi amigo, ¿en qué te puedo colaborar? En el sector, en la escuela, en el trabajo, con el jefe. Entonces, es necesario hacer esto para que podamos traer alma al Señor. Entonces Cristo le dice a la mujer samaritana, dame de beber, dame de beber. Y estas palabras que le dice el Señor bastaron, pues, para abrir una conversación, para que aquella mujer le dijera, mire, ¿cómo usted samaritano, cómo usted siendo judío, me pide a mí un favor, me pide de beber agua? Usted no sabe que nosotros tenemos un pique, un lío, una cierta circunstancia desde nuestros ancestros. Entonces, ¿cómo usted me va a pedir un favor? Y Cristo, con todo su carisma, con todo su amor, su misericordia, esa bondad, esa benignidad, esa longanimidad, esa humildad de nuestro amado Jesús, le dice, mira, si tú supieras cuál es el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua. Y aquella mujer le dice, mira, pero ¿cómo usted me va a pedir agua a mí? Me hace acordar cuando Nicodemo fue a visitar a Cristo, y siendo judío Nicodemo y un maestro, Cristo también le dijo algo que él lo entendió literalmente. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Que si no nacía de nuevo, no podía heredar el reino de los cielos. Y Nicodemo lo entendió literalmente y dijo, Señor, ¿cómo alguien siendo grande se puede meter de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Cristo le dijo a Nicodemo, usted está raspado. Así mismo lo hizo la samaritana. Ella dijo, Señor, pero usted no tiene para sacar agua. ¿Y cómo usted sacaría esa agua que usted me quiere dar si usted no tiene
un vaso, si usted no tiene una vasija, si usted no tiene un recipiente. Ella lo entendió literalmente, pero Cristo le estaba hablando espiritualmente. Entonces, ella no se había dado cuenta que cuando llegó Cristo ya no había solamente un pozo, porque el pozo que estaba, el que ella estaba acostumbrada a sacar agua, era el pozo de Jacob. Pero Cristo era el segundo pozo que estaba al frente de ella y ella no se había dado de cuenta. Cristo era el pozo, la fuente de agua viva. Gloria a Dios, el agua de agua viva. Y él estaba diciendo, mira, si tú me pides, mira, yo te voy a dar de beber, porque yo soy la fuente, porque yo soy el agua que salta para vida eterna. Gloria a Dios. Aquella mujer no se dio de cuenta de eso, pero Cristo quería enseñarle a ella, pues, con amor. Y vemos que aquella mujer, alabado sea el nombre del Señor, está ahí, pues. Y cuando ella medio entiende un poquito, ella le dice, Señor, yo quiero que tú me des de esa agua. Y ahí es donde Cristo le dice, bueno, hija, vaya y me busca a su marido, y me lo trae aquí para darle a los dos, pues. Y esta mujer dice, Señor, no tengo marido. Aquí es donde viene una situación que se puede presentar, porque esta mujer estaba acostumbrada a enfrentarse con aquellas personas que le sacaban los trapitos, que le recordaban su pasado, y Cristo ahora le iba a tocar la llaga, le iba a recordar su vida pasada, pues. Y mire que ella pudo haber actuado de una forma explosiva, y ella le hubiera dicho a Jesucristo, esto era lo que tú querías hacer. Eres como los demás, Jesús, esperando cualquier oportunidad para herirme, para sacarme los trapitos. ¿Acaso tú te crees más santo que yo? A lo mejor si le hubiera predicado a otra persona, un Amílcar Chivico o un Wilber, a lo mejor esta mujer termina brava con nosotros y se fuera ido y no lo hubiéramos podido entregar a Cristo. Pero era el mismo Cristo en persona, era el que le estaba predicando, el que se le había revelado. Cristo no se le reveló a Nicodemo. Cristo le habló que él era el Mesías, pero en forma velada. Pero a esta mujer que era una gentil, que era, gloria a Dios, que era una samaritana, una mujer, gloria a Dios, mestiza, a esta mujer se le reveló, mira, claramente, le dijo, mira, yo soy el Mesías. Alabado sea su nombre. Y vemos que esta mujer, en vez de ponerse brava, de decirle todo esto a Cristo, lo que hizo fue todo lo contrario. Dijo, Señor, tú eres profeta, Señor, tú eres profeta, Señor. Aquella mujer lo que hizo fue bajar la guardia. A nosotros nos ha ocurrido en muchas ocasiones, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, que le he ido a predicar a gente peligrosa y con temor de que se moleste. Me he llevado una sorpresa, porque el Señor ha estado en ese momento, ha estado en esas circunstancias, y el Señor me ha usado, me ha dado sabiduría, gracias a su Espíritu Santo, y Él pues ha tratado con esa persona, y la persona termina contenta y alegre, aunque le digo, mira, que eres esto, que eres aquello, no lo vuelvas a hacer. Y ellos lo que terminan diciendo, no, Señor, ya no lo voy a volver a hacer, es la verdad, así vivía yo, como un salvaje, como un bandido. Entonces vemos que cuando Cristo está metido en el asunto,
las cosas salen más bien. Las cosas salen bien, mejor. Entonces vemos que Cristo le dice, mira, estás diciendo la verdad. 5 maridos has tenido y no vive con ninguno de ellos. Ahora el que tiene ahorita tampoco es tuyo. Aquella mujer quedó sorprendida, pues, porque Jesús la conoce a ella y ella no lo conoce a él, y pudo entender que era el Mesías, el Salvador. Ella cree en Cristo, ella se convierte al Señor, y los samaritanos que no dejaron que se quedara Juan ni Jacob ni se hospedara, terminaron yendo a los pies de Jesús y le rogaron: Señor, no se vaya de nuestra ciudad, quédese con nosotros. Imagínense si fuera ido Jesús a buscar ese permiso, se lo fueran dado a Cristo, pero como Cristo no fue, sino que mandó a Juan y a Jacobo para que ellos se dieran de cuenta cuál es la forma correcta que se debe de hacer el trabajo en Dios. A veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a como salga, con nuestra propia sabiduría, pero qué bueno es hacer las cosas como Jesús nos enseña que la hagamos. Y esa gente terminaron con 2 días estando con Cristo. Pues la mujer salió a buscar a la gente, a decirle que en el pozo estaba el Mesías, estaba el Cristo de la gloria a Dios. Y hubo una multitud que se convirtió de samaritanos a Cristo. Que Dios le bendiga. Sigamos haciendo el trabajo. Vamos adelante. Dios me lo bendiga.